Muy buenos días, les damos a todas las personas que nos escuchan en esta mañana. Les bendecimos en el nombre del Eterno. Hermanos, esperamos que donde quiera que usted se encuentre en este momento, pues usted pueda recibir no tan solo la bendición que surge de nuestro corazón, sale de nuestros labios, pero también ese deseo que el Señor tiene de bendecirnos cada día. El Señor nos promete que sus misericordias iban a ser nuevas todos los días. Y yo siempre le digo a la gente, hermano, si no lograste obtener lo que querías obtener el día de ayer, pues ahora es un nuevo comienzo. Ahora podemos continuar en la dirección en la que estuvimos ayer, esperando que la misericordia del Señor se refleje sobre nuestras vidas. Amén. Hermano, les damos la bienvenida a nuestro programa Hablemos de lo que no se habla. Y hemos estado hasta este momento estudiando sobre el libro de Josué. Y en el capítulo 3, leyendo de la versión Reina Valera 1960, tiene como título que Israel pasaría a la tierra que el Señor les había prometido. Israel pasa el Jordán. Pero cuando llegamos al versículo 7, hay una palabra que deseo desarrollar en este día para motivarte, para quizás guiarte, quizás para establecerte. Esta palabra del versículo 7 de Josué 3 dice de esta forma. Dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Punto y aparte para no perdernos. Ahí está el mensaje. Directamente un mensaje que salió no tan solo de la boca del Eterno, pero seguramente de su corazón, de su deseo de venir y confirmar el ministerio, confirmar la milicia que estaba haciendo Josué al dirigir a este pueblo, a esta generación, de introducirlos a la tierra prometida. Yo lo veo como una confirmación. Que el Señor sabía que nosotros necesitamos recibir esa confirmación. Jesús nos lo enseñó, porque en el mismo bautizo de Jesús nos podemos dar cuenta que la confirmación que recibió de parte del Padre, el Padre mismo con voz audible, supongo, dice que lo confirmó y dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo mi complacencia. Yo creo que eso es lo que puedo absorber en el versículo 7. Pero déjame darte un poco de historia para después desarrollarlo ya más directamente y aplicarlo a nuestras vidas. Aquí hace el Señor una comparación. Dice, así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Pero también se inicia el mismo proceso que pasó Moisés. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí Josué está a punto de pasar el río Jordán. No sabemos exactamente qué tan ancho y qué tan profundo haya estado aquel río en aquel tiempo, pero seguramente era el último obstáculo que dividía la promesa de la tierra prometida y al pueblo de Israel. Tenían que pasarlo. Y la estrategia que tenía el Señor, lo podemos ver en este mismo capítulo, era el de dividir el río Jordán y que las aguas que venían del norte hacia el sur se detuvieran para que el pueblo de Israel pudiera pasar. Eso nos recuerda a algo, que la comparación que estaba haciendo el Eterno, y le estaba diciendo, en la manera en la que prodují milagros a través de la mano de Moisés, voy a producirlos de la misma manera contigo. Porque si Moisés con una vara golpeando el mar abrió el mar rojo, tú poniendo el arca, cuando los sacerdotes pongan sus plantas sobre las aguas del Jordán, automáticamente ese río se va a abrir. Entonces empieza un proceso quizás siguiendo la misma secuencia que se inició con Moisés. Moisés abre el mar rojo con una vara en su mano. Y aquí nos damos cuenta que la obediencia de Josué
Dice que al poner el arca del pacto, al pasar el arca del pacto, dice que el río Jordán se abre también con el mismo propósito, para que el pueblo pase. La aplicación que yo deseo hacer, y en este día me acompaña mi hermano Jaime, es que usa una palabra que nos gusta a nosotros los hijos de Dios. Nos gusta porque aquí habla de engrandecerte. Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Yo creo, Jaime, que como seres humanos todos deseamos ser personas de éxito. Yo creo que todos tenemos esa necesidad por naturaleza de que en cualquier cosa o proyecto que nosotros nos envolvamos, deseamos tener éxito. Deseamos ser engrandecidos por el Señor. ¿Tú qué piensas, Jaime? Así es, pero primeramente uno tiene que estar de acuerdo con el Señor en sus planes, porque tú puedes hacer planes, pero el Señor te da la victoria conforme a su voluntad. Por eso David siempre le pedía permiso a Dios si podía atacar a tal pueblo, y cuando le decía que no, aunque estaban haciendo estragos o estaba matando gente, él obedecía la palabra del Señor. Cuando el Señor le daba permiso, inmediatamente David salía al encuentro y derrotaba a estos enemigos. Lo mismo Josué nunca se apartó de la palabra de Dios. Cuando Dios le ordenaba hacer algo, él lo hacía con fe, y llevaba a los hombres con fe también. A veces no llevaba un ejército grande, a veces llevaba solamente los más valientes, y con esos destruía grandes naciones, grandes países, grandes tribus que había alrededor de todo Canaán. Inclusive se enfrentó a gigantes, y para enfrentarse a gigantes tenías que tener una fe enorme. Y eso es parte de la guerra espiritual, de las batallas que tenemos a día. El Señor nos va mostrando que va delante de nosotros y que va con nosotros, y que entonces tendremos la victoria. Amén, Jaime. Quiero apoyar lo que acabas de decir leyendo un proverbio que precisamente usa el mismo verbo, y tú que manejas más los originales, quizás sea el mismo verbo que se está usando en Josué capítulo 3 versículo 7. Escucha esto, está en Proverbio capítulo 4, donde habla de la sabiduría. Voy a leer los primeros 4 versículos para no sacar nada de contexto, hermano. Y dice la palabra, dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estar atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas las posesiones adquiere la inteligencia. El versículo que necesito que te grabes en la mente es este, Proverbio capítulo 4 versículo 8. Hablando de la sabiduría dice: engrandécela y ella te engrandecerá a ti. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Realmente el engrandecer al pueblo del Eterno sí es la voluntad del Señor. El Señor quiere que nosotros seamos engrandecidos, favorecidos, bendecidos. Yo creo que al Señor le gustan los proyectos grandes, Jaime. Amén. Pero como tú dices, no, siempre y cuando estemos dentro de la voluntad del Señor. Amén. La sabiduría es muy importante. Para Dios, la sabiduría siempre está lista, siempre está atenta a ver quién la busca, quién la llama. Es mejor tener la sabiduría con el Señor, porque digamos un ejemplo: usted viaja a otro país, no tiene dinero, no tiene nada, lo único que obtiene es su sabiduría.
Y lo único que puede hacer, puede empezar a sembrar, puede empezar a cultivar, puede pensar a vender los cultivos, puede atraer más personas a que enseñen a cultivar, a que no pasen hambre, a que salgan adelante. Y todo eso, ¿cómo lo hizo? No lo hizo con dinero, lo hizo con sabiduría. La sabiduría es mejor que las perlas preciosas, dice la Biblia. Es mejor que el oro afinado, porque la sabiduría en cualquier ambiente que nos movamos nos va a llevar a la victoria. Dios es sabio y todo lo que ha hecho es invitarnos a buscar de su sabiduría en todo lo que hacemos. La palabra en hebreo es hokma, sabiduría. Sobre todo adquiere sabiduría, porque esto es lo que el Señor nos da, la libertad. Y la verdad nos hace libres, dice. ¿Y cómo la vamos a saber? Por medio de la sabiduría. Amén, Jaime. Quiero, antes de concluir esto, quiero advertir, porque nosotros estamos aquí para predicar y para interpretar correctamente las Escrituras. Pablo camina un escalón más arriba y él divide la sabiduría y dice sabiduría divina y sabiduría humana, animal y racional. Amén. Yo creo que tener el deseo de ser engrandecidos por Dios es válido, pero es peligrosísimo, porque si no lo hacemos correctamente nos podemos perder. Yo quiero darte, Jaime, 3 versículos, a ver tú qué piensas, porque curiosamente esta palabra de engrandecer solamente se encuentra en lo que la gente conoce como el Antiguo Testamento. Pero Daniel, que habla en sus últimos capítulos precisamente sobre el anticristo, la usa y da 3 características de que este hombre buscará ser engrandecido, pero lo va a hacer con un poder personal. Amén. Daniel capítulo 8 versículo 25 lee de esta forma. Dice, con su sagacidad, hablando de quién, del anticristo, con su sagacidad, dice, hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Daniel 11:36. Y el rey hará su voluntad y se ensoberdecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que le sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Daniel 11:37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Aquí hay algo que me llamó la atención, Jaime. Yo personalmente, déjame decirte algo. Yo desearía que el Señor engrandeciera nuestro ministerio. O sea, no puedo negarlo. No creo que esté siendo vanidoso. Yo creo que todos los que estamos aquí en la radio lo hacemos por una cosa, porque buscamos que el Señor engrandezca nuestros ministerios. Pero también debo de entender que la palabra me da lugar y pone sus instrumentos. Y uno de esos instrumentos es la sabiduría. Pero también debo de entender que si nos embarcamos en una meta de ser engrandecidos por el Señor, tenemos que tener mucho cuidado. Porque aún el apóstol Juan dice en su carta que el espíritu del anticristo ya está en movimiento. Y aquí Daniel viene y revela que eso es precisamente una de las características que tendría la personalidad de el antimesías, del antimesías. Él vendría a engrandecerse por sí solo. Venía a engrandecerse porque está ensoberbecido. Venía a engrandecerse a sí mismo porque busca la atención de la gente. Venía a engrandecerse porque se quería rebelar contra Dios. Venía a engrandecerse a sí mismo porque quería ser superior o quiere ser superior a Dios. Entonces, es ahí donde yo siento que lo único que tenemos que tener mucho cuidado es que realmente, como tú dices, que cuando estemos buscando, que cuando queramos
Que el Señor nos satisfaga en esa necesidad de querer hacer cosas y hacerlas grandes. Tenemos simplemente que tener el cuidado de no robarle la honra y la gloria al Señor. ¿Tú qué piensas? Así es. Primeramente, siempre ellos en sus cartas, los apóstoles, se dirigían al Señor Yeshua, primero dándole gracias al Padre, Dios de todas las cosas, y al Señor Yeshua, nuestro Mesías, por todas las cosas. Y nunca se predicaban a sí mismos. Una vez Pablo tuvo que predicarse a sí mismo y no le gustó. Esta vez estaba en Roma, pero estaba enfrente de unos eruditos, estaba enfrente de doctores, estaba enfrente de psicólogos, estaba enfrente de gente estudiada, abogados, de todo tipo de gente de alta alcurnia. Y entonces Pablo tuvo que sacar y decir: yo soy fariseo de fariseos. Pero al final de todo el discurso que empieza a decir: ustedes me han hecho hacer esto, pero yo no quería exaltarme a mí mismo, pero ustedes me obligaron. Entonces ya después que él puso lo que él era, ahora sí ya les pudo predicar y presentar el evangelio. Hay veces que hay que tomar las cartas, lo que hay que hacer, lo que hay que decir, para poder llegar a un tipo específico de público. Ahora, el enemigo siempre ha querido ser grande y por eso siempre va a ser lo más bajo. Yeshua, siendo el grande, se hizo bajo y llegó a ser lo más alto. Así nosotros debemos de estar en humildad, estar sujetos a Dios y estar esperando en el Señor que Él da el crecimiento. Porque Él también va a hacer prosperar al anticristo. Porque hasta que Él se retire y le dé la oportunidad al enemigo de que crezca, Él mismo, Dios, lo va a hacer que florezca, porque ya se está cumpliendo el tiempo. Así es como hace Dios con los ministerios. Él precisamente es el que se ocupa de engrandecer a su pueblo, a sus ministerios, a los que Él elige. Amén, Jaime, gracias. Voy a concluir, me voy a ir de regreso a Josué capítulo 3 y versículo 14. Solamente para darle la honra al Eterno, porque el Señor empieza a cumplir en el versículo 14 lo que le promete a Josué. Porque el Señor le dijo: te voy a engrandecer, y lo empieza a hacer. Y dice el versículo 14 de Josué capítulo 3, y dice: y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, dice, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, dice, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, dice, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Versículo 16, dice, las aguas que venían de arriba se detuvieron en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretán, y las que descendían al mar de Araba, el mar salado, se acabaron, y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Se usa el mismo verbo que se usa cuando Moisés abre el mar rojo. ¿Fue Moisés o fue el Señor? Fueron los dos, ¿verdad? Uno porque dio la orden y otro porque obedeció. ¿Tú qué piensas, Jaime? Sí, el Señor hace su voluntad y utiliza a personas normales, comunes, regulares. Cualquier persona puede ser utilizada por Dios. Nada más lo único que necesita Dios es que le crean, que tengan fe, que prueben, que pasen esa prueba de fe y le crean al Señor. Cuando estuvieron abriendo el Jordán, también Josué ordenó que recogieran 12 piedras grandes del río por cada una de las tribus de Israel y las hicieran a un lado y las pusieran en un monumento para que se recordara toda gente, toda nación que pasara por ahí que Dios abrió el Jordán. Dice que todavía hasta el día de hoy están esas piedras. De hecho, si usted va a Israel, usted puede visitar el parque. Hicieron un monumento con piedras del río para que puedan disfrutar dónde fue este acontecimiento. Increíble, Dios nos sigue predicando hasta el día de hoy. Amén. Y precisamente, ¿no? Eso es el propósito de los simbolismos, ese es el propósito de las cosas que el Señor nos hace, porque esta orden salió del Señor. O sea,
Y sí, tienes razón, todavía está ahí. Yo he estado precisamente en el río Jordán, he estado enfrente de Jericó y todavía, pues aunque el río ya está muy delgado, podemos decirlo, ya parece un charquito de agua, pues todavía se respeta lo que la palabra del Señor dice, ¿no? Dice que Israel, cuando caminó con el arca, se abrió el río, que en aquel tiempo debe haber estado mucho más ancho, y dice que el pueblo pasó en seco. Pues hermanos, este es nuestro mensaje de este día. Hermano, yo creo que el Señor nos está llamado a hacer grandes cosas. Yo creo, Jaime, que no estamos pecando por soñar, por hacer grandes cosas, especialmente cuando las queremos hacer para el Señor, cuando las queremos hacer íntegramente, cuando las queremos hacer en santidad y de acuerdo a la voluntad del Eterno. Hermano, nosotros te invitamos, yo creo que todos, así tanto tú como nosotros, tenemos esos sueños, y a veces esos sueños podrían estarnos condenando, podríamos estarnos sintiendo incómodos. No te sientas incómodo, hermano, simplemente aplica las reglas que acabamos de hacer. Hazlo en sabiduría, hazlo en santidad, hazlo de acuerdo a la voluntad del Señor, y recuerda que el mismo Yeshua nos dijo que todas las cosas que pidiéramos al Padre en su nombre, y siendo la voluntad del Padre, Él las haría. Mi teléfono es el 214-212-7676 y estamos aquí, hermano, para cualquier pregunta, oración o lo que tú gustes. Sabiduría es lo que nos encarga el Señor, que busquemos. Y eso es lo que tenemos aquí en nuestros programas, es lo que tenemos en nuestras clases de hebreo, en nuestras clases del sábado. Puedes encontrarnos en YouTube también. También estamos dando clases para que tú puedas gozarte y tener sabiduría acerca de lo que es el reino de Dios, el reino de los cielos, porque se ha acercado a nuestras vidas y está presente y está solamente a un paso de que tú toques el reino de los cielos. Amén. Sabiduría, hijo mío, sabiduría. Sobre todas las cosas adquiere sabiduría e inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá a ti. Señor, te damos las gracias en el nombre de Yeshua. Señor, esperamos que este mensaje llegue a cada una de las personas que nos están escuchando, Señor, y sobre todas las cosas, lo más importante, Señor, que tú nos des gracia delante de ellos, para que de nuestros labios, Señor, salga la confirmación de que estamos ubicados en la verdad, estamos predicando la verdad, Señor, y te damos las gracias y honor a ti, Señor. Mi teléfono es el 214, hermanos, 212-7676, y que el Eterno me lo siga bendiciendo todo el resto del día. 214-212-7676. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונקה, יישא אדוני פניו אליך